vamos con la quinta regla y vamos a ir de corrido desde la quinta regla hasta la octava y tal vez la novena. Tal vez la novena. Pero bueno, la quinta regla dice, en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, más estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Y vuelve y juega aquí otra aclaración que es súper importante. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Bien, entonces, miren los consejos que da San Ignacio. Cuando, como ya hablamos de la desolación y entonces algunas personas decían, bueno, pero tips, ¿qué hago? ¿Yo cómo hago para quitarme la desolación de encima? ¿Cómo hago para que me llegue la consolación? ¿Qué hago para...? Pues sí, claro, para que no me vuelva a dar. Yo no quiero sentir desolaciones. Ya hemos dicho que eso no es posible, o sea, porque eso simplemente forma parte de una dinámica espiritual natural en nosotros. Entonces, acá lo que tratamos es de reconocerla. Estamos invitándolos a que se den cuenta que eso está ahí. O sea, que nos demos cuenta que está acá y que ha estado toda la vida con nosotros. Y que entonces, ¿en qué momentos de nuestra vida habremos tomado decisiones con base en la desolación espiritual? Y yo no tenía ni idea que eso era desolación espiritual. Yo no sabía que el mal espíritu me estaba moviendo. Pero me estaba moviendo. ¿Mm? Y lo curioso es que lo seguirá haciendo. Me seguirá haciendo invitaciones. Entonces, cuando el mal espíritu llega, cuando llegan esos tiempos de desolación, ¿qué tengo que hacer? San Ignacio dice, lo primero que usted debe hacer, lo primero, primero obviamente tiene que reconocer si está en desolación o no. ¿Mm? Por eso es clave saber qué es desolación y qué no es. Y qué es consolación y qué no es consolación. ¿Mm? Y cuando yo ya sé que, wow, estoy en tiempo de desolación, esto es desolación espiritual claramente, entonces San Ignacio dice, pilas. Si usted está en desolación espiritual, la primera sugerencia, nunca hacer mudanza. Y claramente no se está refiriendo a cambiarse de casa o de apartamento, ¿no? Se está refiriendo a no hacer cambios, no hacer cambios. O sea, en tiempo de desolación, no tome nuevas decisiones, por favor. Por favor. Miren que eso es un gravísimo error. ¿Por qué es un gravísimo error? Tomar decisiones en desolación espiritual. San Ignacio lo va a decir aquí. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, es decir, en la consolación me está guiando el Espíritu de Dios. Y si yo tomo una decisión en tiempo de consolación, pues es el Espíritu de Dios el que me está llevando, hombre. ¿Mm? Me va a conducir hacia Dios. ¿Mm? Pero dice, así en la desolación, el mal espíritu, el opuesto a Dios, el enemigo de la natura humana, como diría él, o como ayer nos preguntaban, ¿eso es lo mismo que el diablo? Sí, que el diablo, que Satanás, que Lucifer, etc., etc., esa parte oscura que habita en nosotros y que Pablo la llama el pecado que habita en mí. Esa zona oscura me está moviendo en ese momento. Entonces, así en la desolación el malo, con cuyos consejos, los consejos del mal espíritu, no podemos tomar camino para acertar. Es decir, si yo estoy apuntándole al principio y fundamento, estoy apuntándole al proyecto, a la plenitud, a la verdadera felicidad en mi vida, cuando yo estoy en desolación, el mal espíritu me quiere sacar de ese proyecto. Entonces, por eso el consejo es, pero Carlos, ¿pero cómo hago para que no me dé la desolación? Que le va a dar, o sea, que nos va a dar. O sea, no hay forma de que eso no llegue. Y entonces, ¿qué hago? ¡Qué susto! ¡Qué miedo! Pues no le tenga miedo, o sea,
¿Cuál es el problema? Es que el mal espíritu no me puede obligar a nada. El mal espíritu me tienta, es decir, me invita, me hace sentir deseos, se me vienen pensamientos, se me vienen ideas, me dan ganas de, pero hasta ahí. De mí depende si yo, o sea, si yo actúo esas tendencias que están surgiendo o digo, wow, esto es del mal espíritu, yo no voy a hacer eso, no voy a tomar la decisión. Qué pena, pero estoy en desolación, no tomo decisión. Perdóname, y ahí la importancia de identificar en qué estado estamos, ¿no? De ahí la importancia, porque si yo no me reconozco en desolación, pues simplemente no voy a aplicar las reglas de la desolación. No las voy a aplicar porque no reconozco en mí la desolación. Y cualquiera diría, pero ¿cómo no se va a reconocer si la desolación es clarísima? Pues no es tan clara por todo lo que hemos hablado. Muchas veces en la desolación no hay necesariamente tristeza o puede cursar con una gran alegría o con un gran entusiasmo por muchas cosas, etcétera. Entonces puedo yo no sentirme claramente en desolación, ¿no? Entonces es importante, muy importante tratar de verificar realmente en qué estado me encuentro, ¿no? Estoy consolado, estoy desolado, no solamente en el momentico de la oración, sino en general, pues como en lo ordinario de esos días, de ese tiempo, especialmente cuando quiero quizás tomar una decisión, ¿no? ¿Cuál es mi estado? ¿Cuál es el estado espiritual en mi vida en este momento? Y entonces, ojo, porque yo recuerdo en una tanda de ejercicios espirituales, a una chica pues, que lleva muchísimo tiempo en el tema espiritual, acompañando grupos, bueno, era una persona que estaba muy pegada a la iglesia, muy a los grupos de oración, muy a movimientos católicos, y yendo a las cosas, a las cosas del Papa de jóvenes en todo el mundo, en fin. Una mujer muy comprometida, muy valiosa, muy linda, ella. Pero terminando los ejercicios espirituales, lo que ella como testimonio es, bueno, estos ejercicios me sirvieron para darme cuenta que el mal espíritu existía. O sea, es en serio. O sea, hay gente que dice, no, lo que existe es Dios y existe el amor. Y yo me acuerdo también de una amiga muy cercana que hizo los ejercicios espirituales y que no creía en eso. O sea, como que no, Carlos, a mí háblame del amor de Dios. Dios es amor, háblame de todo eso. No me hables del mal espíritu y esas cosas porque yo no creo en el mal espíritu, entonces no me hables de él. O sea, es que no se trata de decir creo o no creo, es que es una cosa que está ahí. Entonces aquí lo que importa es reconocerlo. ¿Por qué? Porque es que si no lo reconozco, tomo decisiones inadecuadas. Tomo decisiones en el momento menos oportuno. Solo quiero terminar con esta aclaración que hace San Ignacio acá. Dice, no hacer cambios, pero entonces, ¿qué sugiere él? Más estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación. Es decir, yo estaba en unos propósitos, tenía unas acciones claras que Dios me estaba proponiendo, sabía que tenía que pertenecer al grupo de oración, sabía que tenía que hacer oración todos estos días, sabía que tenía que ir a misa cada 8 días, no sé, o sea, lo que cada quien estaba, lo que sentía que Dios le estaba proponiendo. Llegó la desolación y en desolación entonces, no, yo como que ya no sigo haciendo más este retiro. ¿Ven? ¿Tú estabas en desolación o en consolación? No, es que ya el retiro ya como que, suficiente por el retiro. Ok, listo, o sea, pero ¿estabas en consolación o en desolación? Porque eso pasa en este proceso y pasa en los retiros de 3 días o de 5 días o de 8 días. Entonces, y la pregunta que yo siempre les hago cuando me dicen, Carlos, yo me voy, es, ven, ¿y tú en qué estado estás? ¿En qué estado estás? Simplemente te pregunto. No, Carlos, es que lo que pasa es que, no, listo, o sea, tú tienes una cantidad de argumentos interesantes, pero no te estoy preguntando los argumentos, sino en qué estado estás. Y si estoy en desolación, entonces lo que le digo es, mira la regla y qué es lo que tienes que hacer. Si estás en desolación, mantente firme en el propósito y determinación en la que estaba, pero tú tomas la decisión. Pues claro, cuando la gente va y revisa y se mira a sí mismo y dice, no puedo ir.
no es fácil. O sea, no, yo no les digo no se vayan, yo lo que les digo es haga discernimiento y actúe en consecuencia con las reglas de discernimiento. Entonces, miren lo interesante, es lo que dice es, ojo, manténgase firme y constante en lo que estaba antes de la anterior desolación o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. ¿Cuál fue tu última consolación? No, mi última consolación es que yo tenía que seguir en el trabajo en el que estoy, porque pues yo sentía que Dios me decía, no, ahí tienes una importante obra que hacer. Pero es que ahorita yo estoy aburrido, o sea, no, es que esa gente del trabajo, es que no sé qué, ¿en qué estado estás? En desolación. ¿Cuál fue la última consolación? Pégate a lo que estaba la última consolación. Ay, no, Carlos, pero qué mamera. Sigue la regla. En desolación no hagas cambios. Mantente en la última consolación. ¿Cuál es la última consolación? Mantenerme en trabajo. Vale, ok. ¿Mm? A veces le toca a uno así, ¿sí? En serio, a muchos nos ha tocado así, ¿sí? Entonces, pero miren, esto es sabiduría pura. Si queda tiempo, al final les doy un testimonio de una cosa de eso, pero no creo que haya tiempo. Bueno. Sexta regla. Dado que en la desolación no debemos mudar, cambiar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación, así como es el instar más en la oración, meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Es otra recomendación para la desolación. Entonces, Ignacio es clarísimo aquí en que en la regla anterior nos deja claro que no debemos mudar, modificar, cambiar, tomar nuevas alternativas mientras estemos en desolación. Es decir, dice que hay que mudar los primeros propósitos, es decir, como dice él, los anteriores, los que se habían tomado en consolación o los que se habían tomado antes de entrar en desolación. Entonces, dado que queda claro, dice Ignacio, que en desolación eso no se puede hacer, tomar nuevas alternativas, sino mantenerse en las anteriores, dice él, mucho aprovecha, sí, el intenso mudarse contra la misma desolación, es decir, el hacer algo, digámoslo así, en contra de la desolación, lo que podemos hacer en contra de ella. ¿Y qué es? Dice Ignacio. Así es, instar más en la oración, es decir, insistir, estar más ahí, orar más. No solo necesita estar en consolación para hacer mucha oración. Muchas veces, si una persona es dócil a la regla sexta de la desolación, seguramente va a orar más cuando está desolada, porque es lo que propone Ignacio. Instar más en la oración. Si yo estoy haciendo una hora, pues hombre, hago dos en estos días de desolación, si puedo, pues. Dice entonces, instar más en la oración, meditación, es decir, en lo mismo orar o meditar, en el mucho examinar, es decir, hacer el examen de la oración muy juiciosamente, examinar bien esa oración, a ver dónde está moviéndose el buen espíritu, el mal espíritu, examinar el día, lo que les acaba de proponer Carlos, el examen del día. Es decir, Ignacio, instar más, a insistir en oración, en meditación, en el examen, en los exámenes, y alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. La penitencia es un tema pues también que está muy controvertido en los tiempos modernos, pero si de alguna manera yo puedo abstenerme de algo, entre comillas, mortificarme con algo, es decir, poner de alguna manera mi cuerpo a resistir en ciertas condiciones pues de abstinencia, puede ser que me ayude. Si me gusta mucho, siempre lo decimos, el tinto, pues me voy a tomar solamente uno en el día. O si me gusta mucho tomar una ducha muy larga porque me relaja, porque me refresca, porque no sé qué, hombre, pues voy a tomar una ducha corta, qué sé yo. Es decir, aquello que me gusta mucho, quizás dice Ignacio, aprovéchelo cuando está desolado para hacer un poco de penitencia. Orar más, examinar más, hacer cosas que nos ayuden a ir en contra de la desolación, en lugar de gastarle tiempo a pensar en otras cosas para hacer que de alguna manera van a contradecir o contrariar lo que ya estaba determinado en consolación. La séptima. El que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales,
para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta, porque el Señor le ha abstraído su mucho hervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole de todas maneras gracia suficiente para la salud eterna. Entonces, esta regla me parece también, pues, todas me parecen súper sabias y súper bonitas, pero aquí hay otro ingrediente que pone San Ignacio en tiempos de desolación y que seguramente la Madre Teresa de Calcuta y todos estos santos que sabemos que tuvieron grandes tiempos de desolación, pues tenían que agarrarse de esta regla, porque pues era esta la que de alguna manera los sostenía en esos tiempos tan largos de desolación. Dice él, el que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba. Entonces, claro, la gente dice, ok, o sea que el Señor me pone la desolación. No, o sea, la desolación la produce el mal espíritu, él simplemente nos deja, o sea, la permite. De alguna manera, entonces, se convierte en un maestro, el Señor, como un buen maestro, se convierte en ese buen maestro que le permite al hijo caerse, porque pues nosotros aprendemos así. Es decir, cuando nosotros aprendimos a montar bicicleta, pues nuestro papá, y cuando nosotros les enseñamos a montar bicicleta a nuestros hijos, nuestro papá hace lo posible para que no nos caigamos porque pues no nos quiere ver accidentados ni heridos. Claro que sí. Pero de alguna manera él sabe que la caída le va a hacer bien. O sea, de todos modos eso no le va. En cambio, si empieza a perder el miedo a las caídas, esa caidita lo hace levantarse, lo hace fortalecerse. Entonces, sí, es un muy buen maestro que sabe que, hombre, si la persona necesita desarrollar templanza, necesita... La fe. Sí, exacto, la misma fe, pues hombre, se necesitan esos tiempos en donde me siento como solo, pero no está solo. Pero entonces Dios nos prueba, entonces claro, la famosa polémica, Dios no nos prueba, Dios sí nos prueba. Bueno, no queremos entrar en esa polémica, pero sí me parece interesante como asumirlo de una manera bonita. Este texto, como lo está planteando San Ignacio, en términos de que el Señor sí nos deja en prueba, pero es más o menos, pues nada, yo lo hablo desde la forma como yo lo puedo explicar, como el entrenamiento de un militar. Bueno, yo hice un año de servicio militar y yo me acuerdo que el oficial nos decía que el entrenamiento sea tan fuerte, que el entrenamiento sea tan duro, que la guerra parezca un paseo. Y con eso nos tramaba para fregarnos la vida y hacernos pruebas terribles. Pero sí, pero de eso lo llenaba uno de moral, o sea, lo llenaba uno como de berraquera, o sea, ¿por qué? Porque sí, que el entrenamiento sea tan duro, tan fuerte, que cuando lleguemos a las condiciones extremas, a las condiciones difíciles, nos podamos desenvolver fácilmente. Entonces, pues, es eso, o sea, el tema de la prueba no es que nos quiera hacer daño, o sea, que cuando los maestros nos permiten ese tipo de situaciones difíciles, no es para hacernos daño, es para que crezcamos, es para que maduremos, es para que avancemos, para que desarrollemos, para que crezcamos. Bueno, entonces San Ignacio como buen militar pone su conocimiento militar aquí en las reglas de discernimiento y lo entiende así, y entiende que efectivamente, como en la guerra también, se nos puede dar prueba en nuestras potencias naturales para que resistan a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino, ojo, en la desolación, como la vemos en esta regla, en la desolación no es que Dios no esté, lo que pasa es que no lo sentimos, no es que no esté, en desolación, Dios me dejó solo y ahora yo me voy a caer en el infierno y en la paila mucha, no.
Él está ahí. Dice, puede con el auxilio divino, el cual siempre, y quiero resaltar esa palabra, siempre le queda, aunque claramente no lo siente. ¿Listo? Dios siempre está ahí. Porque el Señor le ha abstraído su mucho hervor, o sea, sus consolaciones, quedándole adicionalmente gracia suficiente para la salud eterna. Y eso en uno de los acompañamientos lo hablábamos, ¿no? O sea, una persona decía, ¿y yo cómo voy a hacer? Ah, bueno, no, en un acompañamiento individual. Me decía, pero yo estoy en desolación, yo voy a caer en el pecado más terrible del mundo. No, no. O sea, si Dios ve que nosotros vamos a realmente meternos en un terreno terrible, Él no nos va a dejar caer. No nos va a dejar caer. Y la verdad, según Ignacio, si hacemos lo que sugiere Ignacio en la desolación, vamos a estar de alguna manera protegidos. Es decir, es hacer contra la desolación. Es hacer lo necesario para que la desolación no sea devastadora, pues. En la 8ª regla, Ignacio dice, el que está en desolación, trabaje de estar en paciencia. O sea, el que está en desolación, tenga paciencia, no se desespere, o sea, no tire la toalla, no se vaya, no abandone el campo, no lo abandone, tenga paciencia. Y por supuesto agrega que es contraria a las vejaciones que le vienen. Por supuesto, tener paciencia en el malestar que produce la desolación, que ya lo leíamos ayer, antier, en toda esa aridez, en toda esa frialdad, tibieza, en esa sensación de estar solo, en toda esa lucha pues espiritual interna, en ese desasosiego, en esa pereza, en esa sedia, en ese no querer hacer las cosas que Dios propone, pues no es fácil ser paciente, ¿no? Entonces dice Ignacio, trabaje en estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y piense que será presto consolado. Es decir, piénselo, intencionalmente, aunque no lo sienta, piénselo. Yo sé que la consolación va a regresar. Yo sé que el Señor está ahí. Yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que el Señor me acompaña. No me ha dejado botado. La consolación va a volver. Yo voy a volver a estar cerca del Señor. Poniendo las diligencias, y piense que pronto será consolado poniendo las diligencias contra la desolación, como está dicho en la 6ª regla, dice Ignacio, ¿no? Entonces decíamos hace un momento en la 6ª regla, no cambiemos los propósitos que habíamos hecho o que teníamos claros en consolación antes de la desolación. En cambio, sí, instemos más en la oración, en la meditación, en el examen y, si es posible, en algún modo de penitencia. Entonces dice Ignacio, tenga paciencia, aunque no le parezca cómodo, fácil tener paciencia, pero téngala. Piense que el Señor va a volver a dejarse sentir, piénselo y crea en ello, y ponga las diligencias que están dichas en la 6ª regla. Muy bien. Y vamos para la 9ª. A mí me parece que es chévere coger todo el grupito completo. Bueno, entonces cojamos todo el grupito completo porque esta es la última regla en la que él se refiere a la desolación espiritual, pero miren lo que dice. La 9ª o la 9ª regla. Recuerden que está en el 3.22, dice. 3 causas principales son por las que nos hallamos desolados. San Ignacio sugiere o propone o explica 3 posibles causas de la desolación. Entonces, claro, para que cuando nos preguntemos, oye, ¿por qué yo me siento desolado? San Ignacio dice, mire, es posible que sea por 3 cosas. A ver en cuál de ellas puede actuar usted. Sí, exacto. Entonces dice, la primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Ojo, miren, ojo con esto, porque de todos modos aquí hay algo que San Ignacio dice, hombre, no dé papaya, hermano. O sea, yo le llamo a esta la regla de dar papaya. Y si usted da papaya, tome papaya. O sea, no demos papaya, porque entonces lo que dice es, la primera es ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así, por nuestras faltas, se aleja la consolación espiritual de nosotros. Entonces, se aleja la consolación espiritual y entonces estamos dando papaya para que la desolación entre con todo. O sea, ¿por qué se aleja la consolación? Porque la consolación
es el fruto de la relación que yo tengo con Dios. Y si yo empiezo a ser negligente en la propuesta de Dios espirituales, pues esa relación empieza a decaer, a decaer, a decaer, hasta que se me va la consolación y adivinen quién la aprovecha. ¿Quién aprovecha? Entonces, es importante tener presente esto. La segunda, por probarnos, o sea, lo mismo que la anterior, aquí trae la anterior regla. Simplemente lo que dice por probarnos, para cuánto somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias. Es que lo que pasa es que cuando estamos en consolación, nosotros decimos, Señor, envíame a mí. Yo, ¿a dónde quieres enviarme? Llévame al África. Mándame a donde quieras, a donde los pobres, a donde los enfermos. Dime qué debo hacer y yo voy. Acordémonos de Pedro, ¿no? Exacto. Te seguiré a donde vayas, a donde sea. Nunca te traicionaré. En fin, o sea, uno en consolación, uno, peor dicho, promete el cielo y la tierra. Entonces, ¿por qué nos dejan en desolación? A ver si es cierto que en serio yo nunca te voy a dejar, siempre voy a estar allá donde tú me mandes. O sea, bueno, entonces hágale, hágale. Entonces, claro, se nos pone en prueba, entre comillas, es, hombre, si usted prometió algo, cúmplalo. Usted sintió que Dios lo estaba poniendo en un proyecto, hágale. Ahorita que está en desolación y no quiere saber nada de ese proyecto, quiere salir corriendo, le parece lo más aburrido y lo más tedioso. Bueno, ¿cuál era el proyecto de Dios? Hacer eso. Hágale, hermano. Hágale ahí, en desolación, manténgase. Y es cuando a nosotros y a mí, pues hablo de mi caso particular, cuando me ha tocado dar, no, he estado dando tandas de ejercicios espirituales en estado de desolación. Pues, ¡guau! ¿Cómo así? Sí, en plena desolación, yo dando ejercicios. Eso es complejísimo, ¿sí? Pero es eso, es desoladito, sí. ¿Tiene que dar ejercicios? Sí. Entonces, hágale, hermano. Y ahí, mantenerse uno en eso. Y la tercera dice, por darnos vera noticia y conocimiento para que internamente sintamos, o sea, para decirnos la noticia, para la verdadera noticia, para mostrarnos, para hacernos ver, ¿no? El conocimiento, para que internamente sintamos. Por favor, escuchen esto, por favor, presten atención a eso. Si está distraído, venga, presten atención a esto porque aquí no se puede distraer. En este momento es súper importante, es súper claro. Para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación espiritual. O sea, no es de nosotros que estemos consolados. Eso lo hemos dicho varias veces, pero ahora ya saben de dónde lo saco. Más que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. O sea, eso que sentimos, esas consolaciones, esa paz, ese gozo, ese llanto, bueno, lo que hemos sentido, eso es don. Ojo, don es regalo. Gracia de Dios nuestro Señor. No es por méritos míos, no. Dios no me paga con consolaciones. Él me las da cuando Él quiere. No por las buenas acciones mías. Y no por capricho de Dios cuando Él quiere, sino cuando Él en su sabiduría sabe que es necesaria, pertinente. Exacto. Y escuchen esto. Y porque en cosa ajena no pongamos nido. O sea, en cosa ajena poner nido es creer que alguna cosa es la que me va a producir la consolación. ¿Sí? Entonces, y porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento, o sea, tratando de comprender, creyendo, pues, o sea, pensando en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. Es decir, ojo,
no pongamos nido. A veces nosotros creemos que, bueno, si yo pongo la velita acá y pongo la imagencita, no sé qué, y me siento de esta manera y pongo la cancioncita que me gusta, entonces voy a estar en consolación y Dios va a venir y me va. Y a veces entonces ponemos la velita, la cosita, la cancioncita y entramos en la desolación más espantosa y yo, pero ¿qué pasó si yo puse la velita y la cosita? ¿Y por qué estoy en desolación? ¿Qué pasó? Nos deja en desolación simplemente para que nos demos cuenta que no es por esas cositas que yo estoy teniendo consolación, no es por esas cositas que yo estoy sintiendo la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, para que en cosa ajena, o sea, cosas fuera de nosotros, no creamos que porque estamos en el lugar tal, sobre todo cuando estamos en ejercicios, en casas de ejercicios, entonces la gente empieza a asustarse porque dice, se está acabando esta experiencia, Dios mío, yo aquí he sentido a Dios y ahora me voy para mi casa, me voy para mi realidad, Dios se me va a quedar acá como que, qué susto que yo aquí estoy sintiendo tanto la presencia de Dios. Hombre, la presencia de Dios la siente no porque estés en la casa de ejercicios o en la habitación X o en el oratorio Y o en la capilla Z. No, no. La consolación está porque nos disponemos y el Señor nos regala eso.